llega la balanza. Reciban una cordial bienvenida, queridos oyentes. Aquí estamos nuevamente en su programa La Balanza, los temas más relevantes del ámbito político, de la realidad social. Hoy una invitada muy importante. La introducción, la presentación la hace nuestro director José Gregorio Hernández. Bueno, es la doctora Ángela María Buitrago Ruiz. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada y magíster en Derecho Penal. Igualmente doctora en Derecho, doctora en Sociología, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia durante varios años y profesora actualmente de Derecho Penal. Además, hoy por hoy está dedicada al ejercicio de la profesión. Es muy importante dialogar con la doctora Ángela María porque ella ha participado en procesos de la mayor trascendencia desde el punto de vista penal y ha guardado mucha relación con aquellos delitos que han sido conocidos por la justicia penal desde una perspectiva de vulneración de los derechos humanos y desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Yo recuerdo, por ejemplo, doctora Ángela María, que usted participó en el caso de varios miembros de la fuerza pública que estuvieron involucrados en la retoma del Palacio de Justicia y algunos de ellos entiendo que fueron condenados, que han sido condenados. Usted era la fiscal en ese momento, creo que el general Plazas, el coronel Plazas, tal vez. Sí, magistrado. Bueno, pero no vamos a hablar específicamente de esos casos. Nuestro diálogo se va a orientar a otro aspecto completamente distinto, que es el de ilustrar a nuestros oyentes acerca de lo que es un crimen de lesa humanidad, de lo que es un crimen que se pueda calificar como de guerra, de lo que es un delito político, la diferencia con el delito común, si puede haber amnistía, si puede haber indulto, porque nos encontramos en medio de un proceso de paz que se adelanta en La Habana con los miembros de las FARC y ha salido a relucir esta polémica enorme sobre estos temas, justamente aquellos en los que usted no solamente como exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, sino como profesora de Derecho Penal, puede contar en términos sencillos a nuestros oyentes las diferencias, las características de cada una de estas categorías. Comencemos por esto. ¿La toma del Palacio de Justicia fue un crimen de lesa humanidad, a juicio suyo? Bueno, gracias primero por la invitación. Muchas Segundo, gracias por acompañarnos. Por la posibilidad de dialogar con usted, magistrado, que también es un ícono en términos constitucionales. Y quisiera contarle que el tema del Palacio de Justicia tiene dos referencias especiales. La primera, indiscutiblemente, cuando uno habla de los desaparecidos del Palacio de Justicia, se habla desde el punto de vista de un delito que se considera como un delito de lesa humanidad, pero indiscutiblemente el delito también tiene una condición, que es un delito que permanece en el tiempo en la medida en que se va desarrollando el comportamiento, y esto permite hablar de varios elementos para poder absolver algunas de las dudas o preguntas que se pueden hacer en este caso del Palacio de Justicia. El tema del Palacio de Justicia es un delito que encierra comportamientos, múltiples comportamientos. Digamos que yo asumí la investigación sobre los desaparecidos, pero pude evidenciar también elementos que podían ser constitutivos de delitos de violaciones inclusive del DIH y obviamente de los derechos humanos, porque el hecho de que sea DIH no quiere desconocer la característica de su violación de derechos humanos. Se pudieron constatar asesinatos y ejecuciones extrajudiciales con personas que estaban heridas, que habían depuesto las armas y que efectivamente también tienen un componente particular, si es que a los delitos de guerra nos vamos a referir también, señor magistrado. Entonces digamos que el Palacio de Justicia tiene un cúmulo de cosas, sí, de delitos también de parte y parte dentro del conflicto o dentro de una relación de conflicto armado que se estaba presentando de manera interna en el país. No se nos puede olvidar que quienes atacaron el Palacio de Justicia fueron
los integrantes del M-19, una guerrilla que surgió como consecuencia de un proceso electoral en el que se consideró que no se había respetado la voluntad popular y que se había tergiversado el resultado electoral, 19 de abril, y entonces se llamó M-19, Movimiento 19 de abril. Este movimiento, pues evidentemente era un movimiento guerrillero, había una clara intención subversiva. Al parecer hubo pacto, arreglo con Pablo Escobar y con el cartel de Medellín para tomarse el palacio, y fueron asesinados precisamente los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Todos los 4 integrantes de la Sala Constitucional murieron, y varios magistrados de la Sala de Casación Penal, y bueno, algo que realmente cambió la historia del país y de la administración de justicia, sin duda. El trato que se debía haber dado por cualquiera de los actores del conflicto a los rehenes era un trato de diferenciación, es decir, de un manejo diferenciado para respetar la vida de los rehenes, que son ajenos al conflicto y que son civiles. Son normas establecidas desde el principio y desde hace muchos años por las convenciones de Ginebra, inclusive se remonta hasta el año 1860, si queremos hablar de principios generales de protección. Uh-huh. Y esto no se vio por ninguno de los grupos, y no se vio desde el punto de vista tampoco de la segunda parte que usted toma, doctor, en el tema de la retoma del Palacio de Justicia. La retoma del Palacio de Justicia. Había un antecedente, doctora Ángela María, para todos aquellos de nuestros oyentes que son jóvenes y que no pueden recordar porque sencillamente no vivieron esos hechos. Hay un antecedente muy importante, y es que durante el gobierno del presidente Julio César Turbay, también el M-19 llevó a cabo otro secuestro, que fue el de un grupo de embajadores en la Embajada de República Dominicana en Bogotá. Sí. Y allí, a pesar de que la irrupción fue similar, con las armas, mantuvieron secuestrados a estos embajadores durante muchos días. Sin embargo, se logró que salieran los embajadores vivos y completamente indemnes de allí, de ese sitio, merced a unas conversaciones, a unos diálogos que entabló el presidente Turbay. Entonces, lo que quizá esperaban los miembros del M-19 con la toma del Palacio de Justicia era que Belisario Betancur hiciera algo por el estilo, que dialogara, ¿no es cierto? Querían juzgar a Belisario. No. Indiscutiblemente su pretensión era realizar un juzgamiento al presidente Belisario Betancur, dado que también ellos consideraban que se había incumplido con los acuerdos de paz. Y eso lo tienen claro en el manifiesto, digamos, de toma del Palacio de Justicia. Los acuerdos de paz que se habían celebrado por Belisario con las FARC. En 1984. Exactamente. No, con el M-19. Ah, con el M. El M-19 estuvo en un proceso de paz, inclusive si usted mira históricamente, el proceso de paz con el M-19 inicia en el 84 en Corinto, se suspende, en el 83 en Corinto, se suspende en el 84, hay una arremetida contra el grupo del M-19 y entonces entienden que se ha incumplido el pacto de Corinto. Querían cobrar al presidente ese incumplimiento de los pactos. Entonces, digamos que ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta, y obviamente se trabaja sobre la base de que el presidente Belisario Betancur, entre otras, con un perfil totalmente diferente al presidente Turbay, porque nosotros recordamos que el presidente Turbay tuvo permanentemente en su gobierno la excepcionalidad, el estado de sitio, facultades especiales para el ejército, policía judicial, tenía facultades el ejército. Digamos que el régimen de Turbay era un régimen completamente estricto en el sentido de ampliar las facultades para que el ejército tuviera toda la posibilidad de ejercer unas acciones que después... Sí, el presidente Turbay puso en vigor el Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad. Y fueron capturados y fueron juzgados integrantes del M-19, por los jueces militares. Durante el gobierno del presidente Turbay. Correcto. Claro. Sobre esa base llegaba un presidente con mayor condición humanística, levanta el estado de sitio, quita facultades de policía judicial,
Pues me imagino que en el entendimiento de eso dirían hay mayor posibilidad de un diálogo o de una digamos, un acercamiento frente a un absurdo, porque a mí me parece absurdo, claro, decisión del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia. El punto de vista estrictamente jurídico, ese acto de la fuerza pública ingresar, porque lo que se ha manifestado por parte de quienes están al lado de la retoma, de quienes favorecen la retoma, uno podría decir que ese acto también implicó un delito, ¿o no? A ver, la retoma como tal. Sí, es más, ellos discuten la definición de retoma. Ellos dicen que eso no es una retoma, que simplemente es una recuperación del Palacio de Justicia. Una recuperación. Sí, ellos discuten mucho el término porque la retoma sería como un segundo asalto al Palacio. Un segundo asalto al Palacio. Entonces, pero es que eso fue. Indudablemente fue un segundo asalto. Digamos que yo participo de la definición de retoma precisamente porque la forma como se lleva a cabo es una forma desproporcionada y totalmente irracional. Es decir, desde el punto de vista de una recuperación del Palacio de Justicia, lo lógico era que se hubiera tratado de sacar a la mayoría de rehenes con vida e inclusive generar una serie de acuerdos y de conversaciones que fueron interrumpidas, entre otras, por mandos superiores del Ejército Nacional, cuando el presidente Belisario parece ser que las ordenó para efectos de que el doctor Carlos Martínez de la Cruz Roja tomara comunicación con los miembros del M-19. Inclusive usted va a escuchar grabaciones del Ejército en donde dicen demore el ingreso de Carlos Martínez de la Cruz Roja. Demórelo. No, demórenlo, consoliden y acaben con todo. Entonces, cuando usted oye esas grabaciones, magistrado, usted claramente puede decir, mire, ¿por qué razón estaban demorando el ingreso de la Cruz Roja? Y creo que los oyentes también podrán tomar sus propias conclusiones. Si nosotros estamos diciendo eso, efectivamente estamos viendo que un posible acercamiento pues fue demorado intencionalmente, aunque después le dijeron al doctor Carlos Martínez, quien declaró también que era por su seguridad, para evitar que efectivamente no hubiera posibilidades de que atentaran contra él. No obstante, cuando usted pone las grabaciones y dice, demórenlo y consoliden, y acaben con todo, pues entonces el tema ya es otra visión desde el punto del contexto general. Bueno, doctora, es importante mencionar que siempre en el contexto de la historia han sucedido no solo este caso, por ejemplo, de la toma del Palacio, sino también lo que sucedió con la Unión Patriótica, ¿no, doctor? Sí, claro. ¿Qué responsabilidad recae sobre el gobierno? Porque es muy fácil decir, no, pues se dan a conocer las pruebas, se hace la investigación, pero realmente, ¿cuál va a ser esas consecuencias que la ley va a traer para esas personas? Porque finalmente el tráfico, digamos, en ese caso de influencias, hace que se libren de una manera u otra, hacen demorar el proceso y, en fin, así finalmente pasa el tiempo y no sucede nada. A ver, yo pensaría que ahí estamos hablando de crímenes de Estado, ¿no? Y magistrado, pues me voy a tomar el atrevimiento, creo que usted conoce más que eso que yo. Usted es la invitada. Pero sobre esa base, digamos que cuando se estructuran crímenes de Estado, indiscutiblemente la responsabilidad es total del Estado correspondiente. Lo que pasa es que las investigaciones no se han hecho, no se han podido hacer, ni llevarán nunca a un resultado fehaciente, y quizá por eso también entiende uno que se haya pretendido crear un mecanismo como la Corte Penal Internacional para buscar precisamente que todos esos comportamientos que atentan contra los derechos humanos y que tienen esa connotación sean juzgados por un órgano independiente y que realmente tengan la posibilidad de tener una sanción correspondiente. En el caso de la Unión Patriótica, entre otras, vemos cómo típicamente es un digamos, en términos colombianos, es un genocidio, un delito de genocidio, que sí está estructurado desde el punto de vista interno, porque el delito de genocidio político no existe a nivel internacional, pero desde el punto de vista interno sí existe un genocidio político cuando se identifica plenamente los requisitos para la estructuración de esta clase de asesinato o exterminio. Entonces, el tema de la UP es una consolidación frente a un grupo político en particular, en donde se estructura la necesidad de erradicarlo por convicciones políticas. Pero es un genocidio.
Sí, lo que pasó genocidio, con, claro. Lo que pasó con la Unión Patriótica, en donde fueron eliminados sí, de manera sistemática muchos de sus miembros, prácticamente acabando con el partido. sí. Es un genocidio, correcto, claramente. correcto. Lo que pasa es que por motivos políticos solamente está contemplado el genocidio a nivel interno. El tema es determinar también qué otra clase de delito puede suceder a nivel internacional, pero el genocidio como crimen político es un tema de derecho interno. Doctora Ángela María Buitrago, muchísimas gracias. No, magistrado, con mucho nos gusto. ha acompañado usted, nos ha ilustrado a los oyentes de La Balanza. Este programa se denomina así precisamente porque La Balanza es el símbolo de la justicia y hay que dar a cada cual lo que le corresponde, como decía Ulpiano. Entonces, nos vamos. Así es, doctor, pues agradecemos a todos nuestros oyentes. Hoy tratamos temas muy importantes: justicia, paz, toma del Palacio de Justicia, puntos de vista puestos sobre la balanza. Esperamos que pues ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. No olviden que el programa La Balanza se transmite todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí llega La Balanza.